compartir un poquito algunos temas relacionados con el cerebro, ese órgano tan particular que tenemos y tan complejo. Y preguntarnos si es posible cambiar y cuándo. ¿Es posible cambiar durante toda la vida? ¿Solamente uno puede cambiar cuando es chico? Todo lo que tiene que ver con la biología del cerebro o las neurociencias, en los últimos 10 años ha habido tanta información, gracias al avance principalmente de la tecnología, que hay mucho para compartir, mucho para entender de cómo funcionamos, cómo funciona la cabeza. Cuando yo tenía la edad de ustedes, muy poquito se sabía sobre cómo funciona este órgano tan interesante y tan complejo. Entonces, les voy a mostrar un modelo para tratar de entender por qué les va en la vida como les va. Tengan 15, 16, 17 o 57, 67, 77 años, uno puede mirar esto que es un iceberg, se supone que es un iceberg, y arriba de todo ven cómo les va en la vida, su performance, su desempeño, ya sea en matemática, en la vida familiar, en la vida social, en el colegio, próximamente algunos de ustedes en la universidad. Y como rápidamente lo ven, uno le va en la vida de acuerdo a lo que hace. Lo que uno hace o deja de hacer, sus comportamientos, tiene un impacto directo en cómo te va en la vida. Por ejemplo, si uno trabaja en la sucursal de un banco y entra el cliente y lo escupe al cliente, ¿cómo le va a ir? Mal, probablemente, ¿no? Escupir no está bien. Entonces, para hacer un ejemplo bien extremista, los comportamientos tienen un impacto directo en cómo te va en la vida. Y en la escuela, en general, primaria, secundaria, incluso universidad, casi todo el tiempo nos están enseñando a cómo comportarnos. Tenés que hacerlo así, no lo hagas de esta manera, ponete así, sonreí, hacete la colita en el pelo, tenés que vestirte de esta forma, tenés que entrar a tal hora. Todo el tiempo nos están indicando y reprogramando, padres y maestros, nuestros comportamientos. Lo que la biología se pregunta es por qué nos comportamos como nos comportamos hoy. Y mañana probablemente diferente, y ayer quizás también diferente. Hoy, ¿por qué yo esta charla la doy de esta manera y no un poco distinta? ¿Qué cambia en mí que yo me comporte diferente o que siempre me comporte igual? Y como lo ven ahí, la palabra que viene abajo es la parte de adentro del agua, de abajo del agua, la parte más grande del iceberg, que son las emociones. ¿Cómo te sentís? Tiene un impacto directo en cómo haces las cosas. No es lo mismo ir a trabajar, a estudiar, a la escuela, a ver un amigo triste que ir contento. No es lo mismo ir enojado que ir con miedo. No es lo mismo estar frustrado que desilusionado. No es lo mismo estar cansado que motivado. No es lo mismo estar tranquilo que en furia. Todo eso lo siguen, ¿o no? Fácil. Entonces, la pregunta es, y probablemente haya algunas maestras acá o profesores, ¿quién cursó en primer grado la materia Emociones 1? Nadie. No existe. Nadie nos explica, ni nadie nos hace entender, ni nadie nos ayuda a entender cómo nos sentimos. Sin embargo, son el centro de lo que somos. Porque cómo nos sentimos impacta en cómo hacemos. Entonces, primera gran falencia del sistema educativo, el mundo de las emociones no lo conocemos. Si hay dos personas copadas en general que tratan de ayudarnos a entender cómo nos sentimos, son las peores personas del mundo. ¿Quiénes son? Papá y mamá. Ellos ni saben cómo se sienten ellos y tratan de que nosotros entendamos cómo nos sentimos nosotros. Cuando uno no sabe cómo se siente, es imposible explicar o hacer entender al otro cómo se siente el otro. Uno primero tiene que conocerse uno mismo para poder ayudar y enseñar y educar y transmitir conocimientos al otro. Entonces, primero, emociones, no tenemos ni idea, pero impactan mucho en cómo nos va en la vida. Segundo, en general, ¿qué nos explican en el cole? Que uno está triste, ¿por qué? Porque le fue mal en una prueba, que uno está contento porque ganó al fútbol, que uno está enojado porque un amigo le sacó, no sé, que uno está desilusionado porque faltó tal persona, y eso está mal. Las situaciones, los eventos, las circunstancias que nos ocurren todo el tiempo en la vida no generan emoción. Uno no está triste porque perdió al fútbol.
Uno está triste por qué está pensando en el momento que ocurre esa situación. Son nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar y darle significado a las cosas que nos pasan, lo que nos hacen sentir cosas. ¿Cómo pensamos? ¿Alguien cursó en primer grado la materia Pensar cómo pensamos? ¿Alguien tiene idea en qué está pensando en este momento? ¿Alguien tiene idea lo importante que es saber en qué estás pensando? Ahora lo voy a decir en 5 minutos. Es clave. Si uno quiere cambiar en la vida, va a tener que primero empezar a pensar cómo está pensando. Es decir, en este iceberg, si uno cambia la forma de pensar, puede cambiar la forma de sentir. Eso puede hacer que cambies la forma de hacer las cosas. Y eso puede hacer que a vos te vaya diferente en la vida. Es decir, no estar tan atado a cómo lo hago, sino a cómo lo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. Y eso se retroalimenta. Si yo pienso algo feo sobre mí, me va a ir mal, probablemente empiece a tener miedo. Y si tengo miedo en la cabeza, en el cerebro, digo, uy, estoy con miedo, entonces no me va a ir mal, me va a ir muy mal. Y cuando me digo que me va a ir muy mal, ese miedo pasa a pasar a terror. Y estoy aterrorizado. Y con ese terror digo, mejor no voy, mejor no hago nada, mejor me quedo en mi casa. Y eso se puede retroalimentar negativamente o positivamente. Y eso depende solamente de ustedes. Ni papá, ni mamá, ni el maestro, ni tu novio, ni tu novia, ni el profe, ni el país, ni el gobierno, ni tu jefe. Solamente la forma de pensar depende de ustedes. Ustedes la pueden cambiar cuando quieran. Lo mismo pasa con el comportamiento. El cuerpo le dice al cerebro cómo se siente. Si yo doy toda la charla así y estoy todos los 15, 20 minutos así, yo me voy de acá triste, les aseguro que voy a estar triste, porque mi cuerpo le está diciendo al cerebro, estás triste. Los gestos, otra gran falencia del colegio, educación física. No tenemos idea de qué es nuestro cuerpo, de cómo usarlo, de para qué sirve, de las tensiones, de los ligamentos, de la propiocepción, de nuestros músculos. No nos conocemos. Ni en cuerpo, ni en mente. La escuela se dedica a definir, etiquetar y separar. ¿Alguien sabe que Pitágoras es fundamental para la brazada de Kroll? Obvio que no, porque Pitágoras es simplemente matemática en el colegio. Siempre nos enseñan a separar y dividir todo, bien lejos, que no se relacionen, porque no tienen nada que ver, cuando todo está relacionado con todo. Entonces, en este modelo del iceberg, lo que les acabo de presentar aquí, emociones y pensamientos, es lo que los biólogos llamamos la mente. ¿Qué es el cerebro? Porque por un lado tenemos la mente, que es cómo pensamos y cómo sentimos. El cerebro es más fácil de definir porque es el órgano. El cerebro es las neuronas que están ahí adentro. Y la biología ha estudiado el cerebro por muchos años, entendiendo que ha evolucionado. Nosotros nos convertimos en seres humanos, Homo sapiens, hace 100.000, 200.000 años. Pero tenemos adentro de la cabeza un montón de áreas muy primitivas relacionadas con el instinto, con las emociones y después últimamente con la razón, el poder pensar, como está ahí el neocórtex. Y por muchos años nos han engañado porque no teníamos el conocimiento y nos han dicho que no usamos todo el cerebro. ¿Escucharon esa frase? Yo no puedo porque no usamos todo el cerebro. O soy grande, no uso todo el cerebro. O no soy inteligente, no uso todo el cerebro. Y eso es mentira. Todos los seres humanos usamos todo el cerebro. Es un mito que no se puede usar todo el cerebro. Y no tiene que ver con la edad. Ahora bien, lo podemos usar todo, pero no todo al mismo tiempo. El cerebro necesita comer y respirar, son células, para poder prenderse. Y dada nuestra capacidad limitada biológica de alimento y de respiración, uno puede prender en simultáneo de su cerebro más o menos el 2%. Es decir, ¿usamos todo? Sí. En simultáneo más o menos el 2%.
Es decir, si tuviésemos 100 neuronas, podemos prender 2. Las otras 98 quedan apagadas. Yo las puedo prender, pero para prender estas, ¿qué tengo que hacer? Apagar las otras. Entonces el cerebro es como si un lugar que se está prendiendo y apagando dependiendo de lo que vos hagas. Si estás jugando al fútbol, prendés una parte. Si estás haciendo matemática, prendés otra, ¿no? Si estás comiendo, prendés otra. Si estás manejando, prendés otra. Uno va prendiendo y apagando el cerebro de acuerdo a lo que está realizando, la actividad que está haciendo. Ahora, lamentablemente, otra vez gracias al colegio, hay una tendencia generalizada a que durante toda la vida el 90% de ustedes va a usar siempre las mismas partes del cerebro. Una vez que en primer grado, que es donde una persona se destruye, ¿no?, pasa a segundo, a tercero, se va muriendo la persona y va convirtiéndose en un robot. Sigue el colegio, va a la secundaria. Una vez que el cerebro aprendió que con estas neuronas estoy vivo, porque al cerebro no le importa ser feliz, al cerebro le importa estar vivo y tener razón. Nada más. Una vez que encontró esas neuronitas prendidas que te permiten estar vivo, ya está. ¿Para qué prender otras? ¿Para qué correr riesgo? ¿Para qué gastar energía? Voy a estar toda la vida usando las mismas neuronas. Es decir, nuestro cerebro es como una Ferrari, pero la manejamos en primera. Y medimos a los estudiantes y a los adultos por cómo nos va en la vida, por nuestro desempeño, por cómo hacemos las cosas, y no medimos por el gran potencial que tenemos todos los que están acá. Todos tenemos un gran potencial, tenemos una cantidad de neuronas que estaban prendidas hasta febrero de sala de 5 y se empezaron a apagar en marzo de primer grado. Exacto. La ciencia demostró hace 35, 40 años que esas neuronas que fueron apagadas por el sistema educativo no están muertas, están simplemente en coma y que las podemos despertar cuando queremos y que depende fundamentalmente de lo que uno haga con su propia cabeza. Entonces, cambiar a cualquier edad, seguir aprendiendo a cualquier edad, seguir mejorándose a cualquier edad, es como si yo les dijese, ¿sabes qué? Deja de usar esas neuronas, usa otras. Si tenés un montonazo, 86 billones de neuronas tenés, ¿por qué usas siempre las mismas? Y eso es posible hacer en cualquier momento de tu vida. Pero en vez de pensar, voy a cambiar cómo hago las cosas, la idea es meterse hacia adentro del agua y decir, a ver un momento, ¿lo puedo pensar distinto? ¿Por qué hace 10 años que pienso igual? ¿Por qué hace 20 años que pienso igual? ¿Por qué hace 50 años que pienso igual? No está mal pensar igual, pero si uno quiere seguir cambiando y mejorándose y seguir aprendiendo, en algún momento va a tener que tomar riesgos y pensar diferente. Ahora, el cerebro no tiene la capacidad de reconocer si ustedes están viendo Netflix o si ustedes son James Bond. El cerebro no puede darse cuenta si ustedes están en la cama viendo una película de terror o si esas arañas gigantes están en el cuarto de ustedes. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir realidad de fantasía. Lo digo de vuelta, el cerebro no tiene la capacidad de que ustedes digan, esto es real y esto es fantasía. Esta persona me está mintiendo, esta persona me está diciendo la verdad. Entonces la pregunta que se hace la ciencia es, si no tiene esa capacidad de distinguir qué está ocurriendo y qué me lo estoy inventando, ¿cómo hacemos para vivir? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo cada uno de nosotros decide acá qué es verdad y qué es mentira? Y la palabra mágica, y Manu lo dijo, el verbo más importante de la ciencia, el verbo que durante los primeros 15 años de vida les tuvieron que haber estado inflándole a ustedes permanentemente,
Y la primera pregunta que se tienen que hacer a la hora de quiero hacer algo diferente en mi vida, quiero aprender algo distinto, quiero cambiar, no es querer. ¿Cuál es? ¿Quién se anima? Creer. La pregunta es, ¿en qué crees? Porque si vos no crees en vos, estás jodido. Vas a sufrir toda tu vida. Y la pregunta es, ¿por qué hay personas acá, jóvenes y no tan jóvenes, que creen en ellos mismos y otros que no creen en ellos mismos? Y la respuesta es triste. Por sus papás. Los primeros 10 años de tu vida tuvieron un impacto enorme en si te la crees o no te la crees. Y no estoy hablando de la soberbia de creérsela, estoy hablando de la capacidad que tenés acá adentro para hacer un montón de cosas que ni te imaginas. Ahora, si vos no crees que sos capaz de seguir mejorando, cambiando y aprendiendo, vas a sufrir. ¿Se puede cambiar y mejorar sin creérsela? Sí, pero se va a sufrir un montón. Entonces, haya lo que haya pasado con tu infancia, hayan quienes hayan sido tus padres, hoy, a los 15, 16, 17, 18 años, hoy depende de vos. Basta de culpar a tus padres. Tenés que empezar a creer un poco más en vos. Y estas cosas de no, yo soy muy cuadrado, no, yo soy malo para los dibujos, no, a mí me va bien los números. Uno puede mejorar lo que quiera en su vida, pero primero tiene que creer que lo puede hacer. Entonces, cuando mezclamos los dos mundos, el órgano, cerebro y la energía, la mente, los pensamientos, las emociones, lo que descubrimos es que claramente uno puede pensar y uno puede sentir porque tiene neuronas. Eso es facilísimo y hace más de 100 años que se sabe. Uno piensa y uno siente, no porque tiene corazón, sino porque tiene neuronas. En todo el cuerpo, muchas están en el cerebro, obviamente. Lo que hace 5.000 años los budistas dicen, y hace 35 años que la ciencia occidental ha demostrado, gracias a la tecnología, es esta flecha negra de acá, que es la parte más importante de toda la charla. Ojo con lo que estás pensando, porque el contenido y la calidad de tus pensamientos cambia tu cerebro. No me contesten, pero pregúntense, ¿en qué estoy pensando todo el día? ¿Soy una persona negativa? ¿Soy una persona pesimista? ¿Me digo que no puedo? ¿Me digo que no creo que voy a poder? Todo es oscuro, todo es gris, todo me sale mal. En 10 años van a ser mucho peor. O se piensan que cuando se reciban eso cambia. O se piensan que cuando tengan plata eso cambia. O se piensan que cuando se compren su primer auto eso cambia. O se piensan que cuando tengan un novio copado eso cambia. Eso no cambia nunca. La única forma de cambiar tu bienestar sos vos con vos mismo. Cambiar la forma de pensar. Algo que no nos enseñan en la escuela. Pensar como pienso. Es decir, a la hora de cambiar a cualquier edad, porque hay experimentos con señores de 90 años, o sea, la edad no es excusa, hay dos formas de cambiar. O a través de un montón de experiencias, como por ejemplo las que tuvieron el día de hoy, las experiencias te cambian, las cosas que te van pasando en la vida te hacen cambiar, pero acá yo quiero fortalecer que se lleven esta, la actitud. ¿Cómo estás pensando lo que te está pasando? Si vos cambiás y empezás a creer que podés mucho más de lo que crees, si te empezás a animar, ¿no? Como decía Manu con la valentía, a cambiar la forma de pensar, a probar cosas nuevas, sin importar los resultados. Vivimos en un mundo donde lo único que nos reconocen son los resultados. Si pudiésemos reconocer el esfuerzo, si pudiésemos reconocernos el progreso, ¿te acordás el mes pasado? Que no te salía esto y ahora te sale. Sí, ok, no aprobaste, no estuvo el resultado perfecto,
no salió del todo bien, pero ¿vos viste el esfuerzo que hiciste? ¿Vos viste el progreso que tuviste? ¿Vos te diste cuenta del proceso por el que atravesaste? Empiecen a reconocerse y a verse desde esa óptica. Esforzarse es bueno, el progreso siempre es chiquito, pero es, y no estar tan pendiente de si me va bien o me va mal. Y la forma de que el cerebro los acompañe en ese camino y no los boicotee, porque al cerebro le encanta estar mirando la tele todo el día, le encanta no hacer nada, es cada vez que intenten algo nuevo, cada vez que se animen a pensar diferente, a sentir diferente o a ser diferente, lo primero que uno tiene que hacer es recompensarse. ¿Qué quiere decir? Hacerse un mimo. Bien, wow, lo estoy intentando. ¿No me salió? No, es verdad, pero lo estoy intentando. Es decir, que el cerebro aprenda que cuando intento algo nuevo, cuando tomo un riesgo, que es un riesgo para el cerebro, pero en general no es un riesgo de vida, uno lo va a acariciar, uno se va a recompensar, uno se va a reconocer. Entonces termino contándoles un experimento que se hizo con un montón de jóvenes de 45 años que decían ser muy felices con aquella carrera o trabajo u oficio, profesión que habían elegido. Estaban muy contentos a los 40, 45 años. Como se hizo en Estados Unidos, también mostraron que ganaban mucha plata. No es interesante para mí, pero en Estados Unidos se mide todo el tiempo eso. Y sobre todo, que eran felices de haber elegido lo que habían elegido. Algunos los habían elegido después del colegio, algunos los habían elegido a los 25, algunos los habían elegido a los 35. Uno puede elegir cuando quiere, cambiar. Y lo que se trató de entender es si estos chicos, que ahora eran de 45 eran grandes, si había pasado algo en particular durante la escuela primaria o secundaria con estos chicos. Y lo que se encontró, el patrón común, era que todas esas personas, de nuevo, felices en sus trabajos o en sus profesiones, recordaban una persona muy importante en sus vidas. Un abuelo, un profe de básquet, un maestro de Boy Scout, una maestra de matemática, un hermano mayor, un primer novio, un papá. Todos tenían el recuerdo de una figura que había sido muy importante durante la primaria o la secundaria. Entonces, lo que hizo este investigador, le llevó muchos años, es rastrear a estas personas, tratar de encontrar al profe de básquet, de Boy Scout, al abuelo, a los que estaban vivos, obviamente, y trató de entender qué hacían estas personas en particular que habían afectado tanto y tan positivamente a estos chicos grandes. Y encontró 3 palabras comunes a todas estas personas. Número 1, pasión. Si ustedes tienen una pasión y no lo lastima su salud o a otros, espectacular, sea la que sea. Que no importe lo que digan los demás. Si es juntar figuritas del Mundial o chapita de Coca-Cola o dinosaurios, o si es una pasión de vuelta que no lastime la salud, ¿no? Estas personas sostenían la pasión de los chicos. Y hoy la ciencia sabe que cuando un nene tiene una pasión y esa pasión es aplaudida y sostenida y empujada y motivada, la pasión después se transfiere a otra pasión. Pasión por matemática, pasión por una persona, pasión por una profesión, pasión por etcétera. Nenes desapasionados, adultos infelices. Segunda palabra, propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué te apasiona eso? ¿Por qué? Pregunta, no me contesten. En la escuela, ¿les hacen preguntarse por qué? ¿Por qué me gusta esto? ¿Cuál es el sentido de que me guste esto? ¿Qué hay detrás de esta pasión? Donde no hay una respuesta correcta y donde no es necesario ninguna respuesta. Simplemente el hecho de preguntarse
¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me levanto a la mañana? ¿Por qué me gusta tanto el fútbol? ¿Por qué me encanta la matemática? ¿Por qué me pongo a dibujar? ¿Por qué me gusta tanto el violín? ¿Por qué? Cuando uno se pregunta por qué, de chiquito o de chico, cuanto es más grande, más fácil y mejor elige en la vida. Y la última, y cierro, pasión, propósito, y en inglés play, son 3 P's, juego. Nunca olvidarse de jugar, ¿no? Un poco lo decía Nina, nunca olvidarse de jugar. Los seres humanos somos los únicos animales que de adultos dejamos de jugar. El juego te conecta con quien sos, te conecta con el presente, te conecta con tu creatividad, te conecta con el placer, te conecta con la no perfección. No tengo que hacer todo bien, estoy jugando. Y cuando uno mezcla en el cóctel la pasión, el propósito del juego, muy probablemente les sea mucho más fácil seguir eligiendo qué hacer de sus vidas. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias por la atención.